Carlos, buenas tardes, ¿nos oyes bien? Os oigo perfectamente, espero que me veáis y sobre todo que me oigáis. Bueno, una pena que no podamos tener aquí, que tú ganas mucho en directo, pero, pero bueno, Bueno, seguro que te quedas lo mejor, seguro que das lo mejor. bien Bu- mejor, esté mejor. Bueno, pues hemos comentado que esta parte la vais a hacer en dueto, en dueto. Bien. Primero vas a comentar tú una primera parte, ¿no? Y luego será Eduardo Mejías quien continuará con otra parte de la ponencia. Entonces, te dejamos a ti ya todo libre, Carlos, para que nos cuentes. Vale, si los técnicos me dan vía libre, tengo unas diapositivas preparadas, pero en realidad no voy a ceñirme a las diapositivas, voy a decir lo que crea oportuno y no sé si es el momento de que aparezcan ya las diapositivas, ¿no? En todo caso, dar las gracias a la Fundación ECO y a AstraZeneca y a MSD por auspiciar este tipo de reuniones que son muy importantes porque no nos hablan de conceptos teóricos solo, sino además de implicaciones prácticas. Y entonces, felicidades. Lamento no estar con todos vosotros, me hubiera encantado muchísimo. Que ya sabéis, bueno, algún problema he tenido físico, pero estoy en rehabilitación. Y, y bueno, y luego hacer una mención especial, cómo no, a, Ana, a Beatriz Sánchez, porque en un tiempo récord estuvo hablando con nosotros en la consellería para hacer este tema de mainstreaming que parecía complicado, pero he sido capaz de implementarlo. Y le dijimos, bueno, pues oye, te responsabilizamos de una experiencia piloto en Elche. Y bueno, pues la verdad es que ha sido capaz en tiempo récord. Por lo tanto, la noticia de su próxima jubilación no es una buena noticia para ella, sí, pero para nosotros como compañeros psicólogos y sobre todo en la comunidad valenciana no es una buena noticia, porque no hay nadie insustituible, pero hay gente más importante que otros en el que hacer. Y Beatriz es un valor muy importante en el Consejo Genético en nuestra comunidad y en España, por supuesto. Y bueno, si los técnicos me permiten, Pedro, poner unas diapositivas. Pedro, no, Tienes que no, compartir, Carlos, me están diciendo que tienes que compartir. lo he hecho antes. A ver, espera, se me había olvidado. Perdón. Compartir pantalla, eh, compartir. Ya ¿Qué está, tal? se está empezando a compartir. Ahora, bueno, lo vemos, sí. Dale a presentación y la vemos. ¿Es pantalla completa o solamente No, un...? completa no, vemos en formato notas. No, bueno, pues alguien que me ayude. Que alguien ayude, por favor. Antes lo hice bien, ¿eh? Te lo juro. Vete a configuración de visualización que está arriba en el centro, encima de la diapositiva grande. Eh, uh, sí, Vete ahí, visualización. Bien, bien. Ok. duplicar, duplicar. Duplicar. Bueno, duplicar, ¿eh? Sí, Ahora, perfecto. ahora sí. Bueno, Muy, genial. muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, pues hablando de este tema tan importante como es la mutación BRCA no solamente somática, sino germinal, y luego la charla que nos ha dado Beatriz, que bueno, nos ha expuesto experiencias reales de cómo así se puede ser capaz, ¿no? Pues tú le preguntabas, Pedro, si la falta de recursos justifica el mainstreaming. No lo justifica, ¿no? Yo creo que no, Pedro, porque aunque tuviéramos los recursos sería muy importante, porque necesitamos que el cáncer, que representa el 30% largo de la actividad asistencial, digo solo asistencial de un hospital, se involucre, dado que no tenemos hospitales monográficos de cáncer, se involucre al menos el 30 o el 40% de las organizaciones de nuestros centros. Este mainstream es una fórmula más, no la única, de hacer que esta cultura del cáncer se impregne en mundos tan difíciles como tradicionalmente, y lo sabemos los que llevamos muchos años en esto, tan difíciles como ha sido la urología y la propia ginecología. Eh,
Yo voy a hacer una presentación compartida con mi amigo y compañero Juan Eduardo Mejías, que hemos tenido, yo creo que los dos, la fortuna de compartir la OMTA, es una oficina estratégica del cáncer y del no cáncer para incorporar innovación y medicina personalizada y de precisión y terapias avanzadas en la Comunidad Valenciana. Bueno, y además yo tengo la fortuna de compartir despacho con una persona excepcional como es Eduardo, Juan, que, bueno, ahora, si no lo conocéis, ahora lo conoceréis. No voy a decir mucho más de él. Pero bueno, muchísimas gracias, Juan, por estar y ayudarme tanto. Y bueno, la verdad es que tuvimos la suerte en que en un momento determinado de la evolución de la oncología en España, donde todos sabíamos que las fórmulas de organización de la asistencia de cáncer estaban totalmente sobrepasadas y estaban anticuadas. Necesitábamos nuevas estructuras y, bueno, pues eso lo decía todo el mundo. Pero claro, decía que la estructura de decisión, la administración, pues se impregne, pues nos costó una serie de años, ¿no? Y bueno, pues en el año 2024 se creó nuestra oficina, la OMTA, así es como se llama, y que nos ha permitido, porque sin el apoyo institucional es imposible hacer nada, obviamente, ¿no? No solamente porque te apoyen política o estratégicamente, mejor dicho, sino sobre todo porque en una situación de falta de recursos, la imaginación al poder, ¿no? Y muchas de las fórmulas necesitan bueno, recursos, ¿no? Y bueno, la oncología, todos sabemos que necesita una revisión a fondo de su organización a todos niveles y la Europa nos brindó con el plan europeo algunos apoyos para poder avanzar y sobre todo para que lo que dijéramos a nuestro pequeño nivel fuera Comunidad Valenciana o como la comunidad que queráis, que no fuera una ocurrencia de determinadas personas, sino que estaba basado en organismos muy importantes europeos donde nos decían que el modelo de redes de cáncer era una fórmula que posibilitaba la equidad en el acceso a la mejor oncología, ¿no? Luego, por supuesto, como siempre, y sin olvidarnos nunca que la prevención primaria y el privado son fundamentales, y luego unas fórmulas estrategias de desarrollo de hospitales de alta complejidad, etc., sin olvidarnos de las dos Cs, los cancer centers, que es una fórmula muy importante, que desde luego en la Comunidad Valenciana estamos muy implicados en potenciar estas fórmulas de cancer centers como apoyo a los 3Cs, ¿no? Y dentro de todo esto, obviamente, la oncología de prevención. Bueno, pues se creó la oficina técnica, que somos una oficina que depende directamente del consejero. Esto es muy importante, no dependemos de una dirección general, aunque dependemos de todas. Y tenemos una relación transversal con todas ellas y, bueno, con diferentes subcomisiones técnicas y de posicionamiento terapéutico y sanidad. Los principios rectores de nuestra estrategia fue, pues, por ir directo al grano, asegurar la equidad, la accesibilidad y la calidad basada en la evidencia y la innovación y, sobre todo, además, la evaluación y la mejora continua. Y desde ese punto de vista, una serie de líneas de trabajo. Nos ayudó mucho nuestro consejero cuando decidió, en un gesto lleno de valentía en aquel momento, en el año 2024, transformar la realidad asistencial valenciana, que eran 28 departamentos, transformarlos en 8, que son las ASI, que son organizaciones asistenciales supradepartamentales que ocupan a varios departamentos, ¿no? De manera que los antiguos 24 o 28 departamentos se transforman en solo 8 y cada centro grandote pues tenía bajo
digamos, su cobertura o su responsabilidad en 2 o 3 o 4 hospitales que dependían no en una estructura jerárquica, sino en una estructura de apoyo de ellos, ¿no? Esto nos facilitó mucho a la hora de decir, bueno, ¿por dónde empezamos, Juan? ¿No? Hablamos, Juan y yo. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues, hombre, pues por lo que nos pide el cuerpo, que es organizar el diagnóstico molecular del cáncer en toda la comunidad. Y para eso hacía falta invertir en tecnología para desplegar la cartera de servicios que, bueno, coincidía también. Tuvimos la suerte de que coincidiera también la presentación de la cartera nacional de servicios y que nosotros lo pudiéramos implementar en la Comunidad Valenciana, no como una opción, sino como una obligación. Y luego diseñar mecanismos tecnológicos que pudiéramos implementar para poder hacer una recogida de datos integral de toda la Comunidad Valenciana, de datos genéticos, ¿no? Así como una labor tan importante como las anteriores, como es la homogenización de los patrones de trabajo y asegurar mecanismos de acreditación de las unidades de referencia que fuéramos a diseñar en oncología. Nos ha ido el plan 5P y los proyectos Génesis y Genes. Conseguimos una financiación que en aquel momento era bastante dinero, ahora realmente es poco dinero. Conseguimos cerca de 14 millones de euros, nosotros como otras tantas comunidades. Y esto es poco o mucho, pues depende cómo lo miren siempre. Cuando tienes el vaso vacío, pues parece mucho. Y lo que decidimos desde la ONTA fue establecer la cartera común de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud de la Comunidad Valenciana y además incorporar las nuevas iniciativas que podrían aparecer, incorporar rápidamente, al menos en la Comunidad Valenciana, y proponerlas a la cartera común del Sistema Nacional de Salud y designar unas unidades de referencia para hacer NGs en tumores sólidos, pidiéndoles además la acreditación con la norma ISO 15189 para asegurarnos de que los resultados fueran precisos y reproducibles y homogeneizar los procedimientos de esas unidades que fueran designadas. Lo que tenemos, hombre, no voy a decir el tema, lo que tenemos todos claro es que estas cosas no se pueden hacer en todos los centros. Habrá que centralizarlos por calidad, 2, por eficacia, por 3, por sostenibilidad y por 4, por asegurar la equidad. Y para no ir solos en el tema, pues creamos un grupo de trabajo, creamos un grupo de biomarcadores que el propio conseller se encargó de ayudarnos a crear. Esto que lo digo porque es muy importante que la consejería, sobre todo su máximo responsable, se haya implicado en todos estos temas. Y crear, junto con todo esto, una red de unidades clínicas de referencia en cáncer. Y en todo este proceso estamos trabajando, así como en otras áreas como cargos providentes, etc. Y, por supuesto, el tema del consejo genético, que no puedo entrar porque no hay tiempo, porque Beatriz ha comentado las dificultades que hay actuales de un modelo que surgió en el año 2005 y en el 2006, 26 hay que reformar y hemos dado pasitos, comprando un nuevo laboratorio, dando más responsabilidades a otro laboratorio que estaba y bueno, intentando que se incorporen otras unidades nuevas. Creamos el grupo de biomarcadores de manera que estos 28 expertos en diferentes áreas de conocimiento médico, genética, oncología, anatomía, patología, en medicina, porque no solamente nos hemos ocupado de la oncología, sino también enfermedades raras, patología, cáncer pediátrico, etcétera, pues tenían este comité tiene varias funciones, entre ellas la implementación y el seguimiento de la estrategia para la implementación de los biomarcadores del sistema nacional en
en la propia comunidad. De manera que nosotros no incorporamos ningún nuevo biomarcador si no hay un informe positivo de este grupo de biomarcadores. Creamos estos nodos, creamos 6 nodos. La comunidad valenciana es muy largota y estrecha, entonces, bueno, pues tenemos que atender las necesidades de Castellón, de Valencia y de Alicante. Creamos 6 nodos, 3 en Valencia, 2 en Alicante y 1 en Castellón, coordinado claramente con la organización en agrupaciones sanitarias supradepartamentales o interdepartamentales, los ASI, ¿no? Y se pudo publicar la instrucción 14 en julio de 2024 y desde entonces están empezando a funcionar estos nodos, que aquí tenéis una imagen chula. No todos los nodos tienen el mismo nivel de complejidad, ¿vale? Todos tienen que hacer, obviamente, NGS en tubo sólido, pero otras áreas, pues quizás no todos tienen la misma obligación. Los nodos más complejos, completos y complejos es el nodo del Hospital AC y en Alicante el Hospital Balmis, y los demás, pues bueno, hacen unas cosas y otras no tanto, ¿no? Y creamos 8 unidades de referencia en oncología médica, que no solo tienen responsabilidades con la oncología médica, sino también con todo el proceso de cáncer en las ASIS. De manera que no es una organización, digamos, de una especialidad, sino realmente esto va dirigido a organizar procesos cáncer. Bueno, recientemente ha sido esta mañana, Juan estaba en el AVE y yo estaba en la consellería, y hemos pedido que una valoración de la extractividad en el último año a estos nodos. Lo hemos valorado sucintamente, no nos daba mucho tiempo, como podéis entender. Pero bueno, así a grandes rasgos puedo comentar. En este año, estos 6 nodos han podido hacer NGS en tejido tumoral sólido. Pensar que en Valencia se diagnostican unos 27.000 casos de cáncer nuevos al año. Pues se ha podido hacer NGS en tumor sólido de unos 4.000. Claro, dices, haces una regla de tal, dices el 20%, ¿eso es poco o mucho? Pues depende. Si tú piensas en realidad y haces una estratificación por las indicaciones de NGS en tumor sólido, fundamentalmente en cáncer de pulmón, en cáncer de colon y algunos pocos cada día más, obviamente en cáncer de mama, pues ese 20% escaso ya llega a ser del 65%. De manera que en este momento, al año de haberse inaugurado esta red que pretende asegurar la equidad en el diagnóstico molecular de cáncer en nuestra comunidad, ya se han hecho en el 65%, son datos muy groseros, ya lo sé. En el 65% de los casos se ha hecho ya una NGS. No está mal. La verdad es que yo creo que no está mal, sin pecar de optimista. ¿Cuáles son nuestros retos como consejería y como coordinadores del plan de cáncer? Hombre, evidentemente, nunca nos tenemos que olvidar de la prevención universal de los cribados, y luego de áreas muy concretas de nueva aparición, como es el acceso o la atención, a largos supervivientes. El trabajo en red, que es la única fórmula que garantiza el acceso a una asistencia de calidad y a los cuidados paliativos. Y dentro de todo esto, como base fundamental, la medicina basada en la evidencia y el acceso homogéneo a los biomarcadores y, por lo tanto, a la oncología de precisión y, por lo tanto, a las terapias innovadoras. Porque además esto nos conduce, sin ninguna duda, al aseguramiento de la sostenibilidad de nuestro sistema, que por cierto cada día se ve más amenazado.
Y muchísimas gracias. Yo ahora le doy paso o no. No sé si yo le doy paso o eres Pedro. A Juan Paso Mejías. junto a Eduardo Juan y muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha estado muy bien.